Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos el manejo de novedades con plantillas con nuestro software Nómina.i. Comencemos. En el manejo del sistema, uno de los pasos más importantes a la hora de liquidar el periodo es la captura de novedades. Se encuentra por liquidación, novedades, captura y auditaje, periodo. En la captura de novedades, el sistema nos solicita una serie de datos que va a utilizar a la hora de liquidar, según el tipo de novedad que estemos ingresando. Por ejemplo, si yo ingreso una novedad de horas extras para un empleado, ingresaría el código del empleado, el código del concepto, que para mi ejemplo sería horas extras. El sistema me arroja automáticamente el centro de costos y debemos asignar entonces cuál es el tiempo de horas extras. El valor lo calculará el sistema según el porcentaje que tenga ese concepto al momento de liquidar. Tenemos el mes, la fecha, que viene siendo informativa, número de préstamo no aplica para ese caso, días mes 1 y días mes 2 no aplica porque es para el tema de partición, las horas extras no se parten, la fecha de inicio si fuera un ausentismo y la fecha de regreso de vacaciones. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite liquidar, si tuviera entonces empleado, una novedad en valor, por ejemplo unas comisiones, cuál es el valor que necesito ingresarle, mes, fecha y número de préstamo no aplica. Si tuviera una novedad de préstamo, lo diferente entonces sería que me pediría obligatorio número de préstamo. Si tuviera una novedad de suspensión, entonces ¿para qué empleado sería? El concepto en este caso suspensión. Lo especial en una novedad de suspensión es que me pide siempre obligatorio el concepto referencia, de dónde se va a restar. Este normalmente es el concepto de básico 001 y la cantidad de horas de suspensión que va a tener el empleado. Estos son los casos más comunes. Por último, entonces esta suspensión nos va a pedir en la última columna la fecha de inicio. ¿Estuvo suspendido? ¿En qué fecha estuvo suspendido? Supongamos que este empleado estuvo suspendido el 18. Hasta acá tenemos unas novedades digitadas. Si usted quiere subir las novedades a través de archivo plano, lo primero que usted necesita es entender muy bien cuáles son los campos que el sistema le va a pedir en su plantilla y cómo los debe llenar según la novedad que esté digitando. Por eso estamos viendo en este momento un pequeño recorderis de la captura. Yo grabo entonces mis novedades. Si yo tengo novedades guardadas, puedo exportar esas novedades a Excel para que el sistema me deje la plantilla lista. Yo puedo ingresar por la ruta, otros, intercambio de datos, exportación, novedades. En novedades se puede exportar las novedades a diferentes tipos de archivos, archivos separados por tabulaciones, por coma, punto y coma, el formato de ISO general que son los estándar de Ilimitada, o por último está la opción de exportar Excel. En este caso sería la que me interesa, que me exporte las novedades que tengo en Excel para ver cómo va a quedar la plantilla. Clic sobre aceptar. Al realizar el proceso nos genera una alerta que dice que el archivo y la extensión no son compatibles, que puede estar malo, si queremos abrirlo sí o no, en este caso sí. Y proceso terminado, clic sobre aceptar. Al momento de exportar entonces las novedades a Excel, encontramos las novedades que teníamos digitadas en el formato en la plantilla que utiliza el sistema. Entonces, teniendo el archivo en Excel, voy a guardar ese archivo, guardar como, lo voy a guardar en este caso en mi escritorio. Este se va a llamar plantilla novedades. Y sobre este archivo es que voy a empezar a trabajar la información. Tenga en cuenta, código del empleado, normalmente la misma cédula, sin caracteres, sin dígitos especiales. El código del concepto, los conceptos son de 3 dígitos, usted debe conocer la tabla de conceptos para saber cuál es el que necesita poner. ¿Cuál es el centro de costos? Este centro de costos debe ser el centro de costos del empleado. Lo debemos llenar, es un campo obligatorio. Si subimos la plantilla sin centro de costos, podemos afectar temas como el enlace a contabilidad y las provisiones. Deben entonces tener todas sus novedades el centro de costos correspondiente. El código de concepto referencia, recuerde que aplica solo cuando hablamos de conceptos de ausentismo como la suspensión.
Si el empleado tuvo una suspensión, concepto 017, 8 horas, un solo día, ¿de dónde voy a restar esas 8 horas? Ese es el concepto de referencia, normalmente el básico 001. ¿Cuántas horas corresponden a esa novedad o cuánto valor corresponden a esa novedad? Esto según si es una novedad en tiempo o si es una novedad en valor. El periodo, que es el mes al que corresponde, la fecha informativa, el salario no es obligatorio, puede ir en blanco, las unidades producidas puede ir en cero, esto aplica solo para nómina por destajos, es prestacional, también va en blanco, número de préstamos solo si estuviéramos subiendo novedades a registros que estén en conceptos fijos como préstamos, normalmente eso no aplicaría desde una plantilla, días del mes 1 y días del mes 2 si de pronto estuviera subiendo novedades de vacaciones, cuyas vacaciones tocarían 2 meses diferentes, en ese caso hay que partirlas, cuántos días son del primer mes, cuántos días son del segundo. Siguiente, la fecha de inicio, esta fecha de inicio aplica solo para conceptos de ausentismo, como en este caso la suspensión. Si el concepto es un ausentismo, tiene concepto de referencia y tiene fecha de inicio. La base puede ir en cero y fecha final de vacaciones sería para registros de novedades de vacaciones. Usted puede entonces ya llenar su archivo en Excel con todas las novedades que quiera subir. En este caso yo voy a tomar como base uno de los registros, cuál es el concepto que quiero pagar. Le quiero pagar el registro 006, que es un recargo nocturno, entonces debe ser formato de texto, le pongo un apóstrofo a la izquierda si lo estoy ingresando manual. Recargo nocturno por el centro de costos del empleado, en este caso el 03, no aplica concepto de referencia, 30 horas de recargo nocturno. A este señor le voy a ingresar también unas comisiones, concepto o una bonificación salarial. Debo saber entonces qué conceptos son los que necesito. En este caso conceptos, bonificación salarial, la 021. Le voy a dar la novedad, concepto 021, por qué centro de costos es, muy importante. Y el tiempo, en este caso 0, el valor que necesito. Campos como el periodo y el mes son campos masivos, puedo simplemente copiar y pegar el periodo y la fecha. Unidades producidas, puedo dejar tal cual, días en cero, fecha de inicio y base. Tengo entonces una última línea, voy a ponerle novedad a otro empleado. ¿Cuál es el código o número de cédula del empleado? ¿Cuál es el código del concepto? Le voy a poner horas extras diurnas, concepto 002. ¿Cuál es el centro de costos del empleado? Le voy a poner el 01 por ejemplo. Debo saber en qué centro de costos está el empleado. ¿Cuál es el número de horas? Valor, mes y fecha, se pueden simplemente copiar y pegar. Hasta acá entonces tengo mi plantilla. Para importar la información se manejan diferentes tipos de plantillas y esto lo configuraremos en el sistema. Con esto terminamos por ahora, esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.